durante casi 2 años. Don Carlos V está en un convento en España, en Extremadura. Reina Felipe II es el rey y después pasa a ser rey. Y lo que pasa es que a partir del momento en que don Carlos V decide abandonar el poder y que asume de hecho la corona, primero de hecho legalmente la corona Felipe II, las casas pierden todos los apoyos de los que había los apoyos. Todos los apoyos. Y recuerdo lo que decía antes, de que uno de los preceptores de Felipe II había sido Juan Ginés de Sepúlveda. El cambio es absolutamente radical. Además, eso no es una... Bueno, eso no tiene mucha relación con la historia de América, pero sí, de alguna manera indirecta, es que esos últimos años 50 son un momento absolutamente trágico en la historia de España. Esto es que hay una reacción en la propia España. La Inquisición, por ejemplo, la emprende con el famoso arzobispo Carranza, y las casas salen en defensa de Carranza, con mucho riesgo para él. Todo lo que había sido, digamos, la política de Carlos V se cuestiona, y las decisiones que se toman después de la reflexión a la que la somete la nueva corona son todas diferentes, por no decir opuestas, a las que había tomado el emperador. En cuanto a América se refiere, pues el problema es muy sencillo. 1568, 10 años después, se reúne, 68, se reúne una Junta Magna, esto es, personajes muy encumbrados en el aparato estatal, y que reflexionan todos en conjunto sobre la manera de cómo hay que gobernar a América. Y yo diría, ¿para qué hay que gobernar a América? ¿Con qué fines? Y ahí se plasman sencillamente las normas del colonialismo colonial español. Esto es que ya deciden hacer borrón y cuenta nueva con todas esas reflexiones de la escuela de Salamanca, de las casas, etcétera, etcétera. Las casas que había muerto, mueren en el 66, y se decide que en adelante estamos, digo, los españoles, no soy español, en fin, hablo como si fuera español de la época, los españoles estamos en América para que esto sea una colonia, para que esto sea, aunque nunca se emplea la palabra colonia, para que esto sea rentable, etcétera, etcétera. Los indios deben trabajar, etcétera. Y, bueno, el caso más evidente de esa nueva ordenación es el envío al virreinato del Perú, a don Francisco de Toledo, que es el encargado de aplicar, y con qué celo, bien lo sabemos, las nuevas normas coloniales de la corona española bajo Felipe II. Lo cual es interesante porque precisamente entre los cometidos que recibe Toledo en cuanto al Perú se refiere, hay uno muy importante. Él recibe la orden de luchar contra las influencias, las casistas en el Perú. Y cuando llega al Perú, no bien llega al Perú, decide recoger todas las obras de las casas que estuvieran en las distintas bibliotecas. Decide, además, algo extraordinario, es que entre los frailes, entre los frailes y no entre los clérigos, entre los frailes se habían difundido mucho las ideas de las casas, sobre todo en cuanto a una discusión de la legitimidad de los derechos de España sobre América, lo cual no era poco. Imagínense. Pues entonces, don Francisco de Toledo hace dos cosas. Manda reescribir, según su perspectiva, la historia de los Andes, y encarga una nueva edición, una redacción, de una historia del Perú precolombino, incaico, en la perspectiva que ellos les convenía. Encarga pues una redacción así. Y por otra parte, manda, organiza una serie de cuestionarios que se hicieron a los caciques más viejos que habían conocido el Perú de antes, que obviamente contestaron como querían que contestaran, como querían que
como los españoles querían que usted contestara. Esto es que el imperio del incanato era una tiranía y que los españoles habían librado a los indios de la tiranía de los incas. Entonces, ¿para qué iban a quejar los indios si los españoles los habían liberado de la tiranía de los incas? Tiranía de los españoles, no sé. Bueno, sí sé, pero... Entonces, ¿qué hizo? Pues, don Francisco de Toledo mandó pintar grandes telas que representaban las tiranías de los incas. Y entonces las arrollaban, iban un miembro de la audiencia, el doctor Roarte, con intérpretes en quechua, pues iba a los pueblos, desenrollaban, mejor dicho, las pinturas, y mientras él explicaba con los dibujos las tiranías de los incas, los intérpretes traducían a los indios. Bueno, la razón, el objetivo, como ustedes entienden, no se quejen, los hemos librado de esa tiranía, ¿vale? Entonces, imagínense, ¿no?, cómo en realidad, cómo indirectamente las ideas de las casas se convirtieron, digamos, en el eje de una gran lucha política. ¿Para qué? Pues para acabar con esos cuestionamientos del sistema colonial y para arraigar definitivamente un sistema de explotación al indio, tal y como lo quería el colonialismo español, bueno, digamos europeo, en este caso español. No quiero abusar de ustedes porque ya se me ha pasado la hora, pero lo que sí quisiera decir más rápidamente que lo anterior es que Las Casas fue un hombre, en realidad, como le he dicho, de actuación política, un hombre de teoría y tal vez, y es una palabra, no es una palabra negativa, sino una palabra admirativa, fue un utopista, un hombre que pensaba y actuaba en función de una utopía, un lugar que no existía, pero al que habría que acercarse. ¿Y eso se prueba en qué? Pues eso se prueba en el hecho de que sí, las actuaciones de las casas, como digamos, en los círculos de poder, como he dicho durante esa hora, fueron siempre positivos, gracias al apoyo de Carlos V y mientras estuvo Carlos V. Cada vez que las casas se fue a América, trató de actuar in situ, fueron fracasos. Cuando trata de implantar una colonización pacífica en la zona de Cumaná, en los años 20-21, en el oriente venezolano, cuando después, Dominico Novato se ve encargado de la parroquia de Puerto Plata, en el norte de la isla, donde termina totalmente enemistado con sus feligreses. No hablemos de los 2 años y medio de obispado que tuvo en Chiapas, del 23 al 46. Entonces yo creo que las casas para eso, para la práctica, no servían. Y es interesante esa observación, lo cual eso no es quitarle ningún mérito, es constatar lo que él sabía hacer y lo que no sabía. Y a ese respecto hay algo muy importante. No sé si ustedes saben, bueno, ustedes saben por supuesto que los franciscanos desarrollaron en Nueva España, esto es en México, una actuación muy importante. Entre ellos, uno que fue muy importante porque dejó una obra enorme de valor extraordinario, que es el padre llamado Motolinía, que es decir, el pobre en la lengua azteca, en lengua náhuatl. Y Motolinía era una figura, un hombre que había dedicado 40 años de su vida a la labor misionera en México, sin nunca regresar a España. Tiene un texto extraordinario, en el que durante 15 páginas escribe horrores contra las casas. Lo pone en cero. Obviamente ese texto ha sido utilizado por todos aquellos que estaban en contra de las casas. Y cómo enfocar, cómo entender ese texto. Yo no sé, dicha sea la verdad, hasta qué punto eran ciertas las acusaciones contenidas en ese memorial del padre Motolinía. Diré que algunas me parecen, por lo menos en parte, fundadas,
otras que no, pero ahí no está lo esencial. ¿Dónde está lo esencial? Lo importante está en que en realidad estamos frente a dos perspectivas totalmente opuestas. La una, la de Motolinía y de los demás franciscanos que llegan a México, en Nueva España, en 1524. Esto es la de hombres que dedican su vida al trabajo con los indígenas en las doctrinas, digamos, en el concreto, en las lejanas doctrinas novohispanas, y que obviamente se encuentran con una realidad. El sistema colonial no va a desaparecer, para nada, de ninguna forma. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es una componenda entre lo que se quisiera hacer y lo que se puede hacer. De manera que la obra de los franciscanos mexicanos obviamente tiene resultados reducidos, pero sí concretos. Mientras que las casas, él, ¿qué quería? Él quería desbaratar el sistema colonial. Quería reconstituir una sociedad americana cuyas relaciones con España serían totalmente diferentes, fundadas sobre la libertad, fundadas sobre la evangelización, fundadas sobre toda una serie de actuaciones positivas, pero obviamente esto era imposible. Y las casas que tenían una gran calidad, que era la pertinencia, el carácter pertinaz de su actuación, la inteligencia de llegar al grupo de poder máximo para tener una acción legislativa concreta, las casas obviamente no eran un hombre de componentes. Por doquier que pasó, siempre se enfrentó con sus feligreses en Puerto Plata, ya lo he dicho, con sus feligreses cuando fue obispo en Chiapas, etcétera, etcétera. Las casas era un hombre que era tan tajante, tan excesivo, tan dogmático, si se quiere, negativo, o tan utópico, positivo, que efectivamente no tenía cabida en la lucha, en el trabajo a diario en esta América. Y yo creo que